Allá por el 2015 se dio el primer Ni Una Menos. Hubo una movilización muy fuerte en ese momento, de la que se hicieron eco después en el 2016, 2017. Fue parte de la marea verde de lo que fue el 2018 y 2020. Mañana se celebra internacionalmente un nuevo 8 de marzo. Se sabe que va a haber obviamente marchas masivas en las calles de todo el país. En la ciudad de Buenos Aires, las actividades convocadas por Ni Una Menos se van a realizar frente al Congreso de la Nación. Pero queremos saber además qué pasa en relación a las políticas de género con un gobierno que se expresa a medias en este sentido. La verdad es que las expresiones públicas que ha tenido no fueron de la mano de las discusiones y del debate que da el Ni Una Menos. Digo, cuando fue el anuncio de parte del vocero del presidente de la Nación para sacar el tema del el lenguaje inclusivo, ahí dijo algo que pasó medio solapado, porque dijo también, no dijo exactamente dar marcha atrás, pero como también desestimar lo relacionado a las políticas de género. Quiero preguntarle por este tema a María de las Nieves Puglia, socióloga y directora de géneros de Fundar. ¿Cómo estás, María? Soy Nuriam. Buenas noches. Hola, Nuria. Buenas noches. Un gusto. Igualmente. Bueno, ¿cómo se preparan para mañana y cómo crees que está el país en materia de políticas de género? Yo recién comentaba, frente a un nuevo gobierno que se expresa en forma un poco errática respecto del tema. Uh-huh. Sí, bueno, para mañana nos preparamos, en realidad creo que después de mucho tiempo hay una articulación muy virtuosa entre tanto el feminismo en el movimiento como las organizaciones de sociedad civil que estamos monitoreando, siguiendo con preocupación la marcha en la que están las políticas de género. El día de mañana es una buena oportunidad para preguntarnos en qué estado está la agenda de género, ¿no? Uh-huh. Y en función de eso nos reunimos con varias organizaciones de sociedad civil que tienen bastante tiempo trabajando estos temas y nos hicimos preguntas acerca de cómo estábamos, en qué estado estábamos, sobre todo en torno a aquellas políticas de género que son políticas de Estado, ¿no? Que son políticas que vale la pena por una cuestión central, que es que atacan o tratan de combatir fundamentalmente las desigualdades de género, ¿no? Uh-huh. Muchas veces el Estado, digamos, ha sido más bien robusto o ha sido más bien atento a la atención integral de los casos de violencia por motivos de género, lo cual es absolutamente atendible, lógico, necesario y urgente. Pero en los últimos años también han habido una batería de políticas que han tratado de ir un poquito más hondo también, ¿no? Y no digo en los últimos 4 años, digo antes también. Sí. Y que vemos quizás con algo de preocupación, ¿no? Su continuidad, sobre todo porque muchas de ellas no sabemos si van a continuar, algunas de ellas sabemos que directamente se cerraron, y otras de ellas van a entrar en discusión dentro de muy poco, ¿no? Como es el caso de las moratorias previsionales. Sí. Pensemos que la moratoria, que es una política que involucró más fuertemente a las mujeres en 2004, pensemos que fue una política que permitió que la mitad de las jubilaciones que son explicados por moratorias, y del total de esas moratorias el 74% son mujeres. Es decir, que permitió que si antes se jubilaban, digamos en 2005, menos de 7 mujeres de cada 10 mujeres estaban jubiladas. En 2020, cuando se volvió a hacer una medición entre mujeres de 65 y 69 años, se habían logrado jubilar 9 gracias a esas moratorias. Uh-huh. Y en los últimos años también se incorporó una cuestión más a la jubilación por moratoria, que tuvo que ver con la jubilación por aportes de cuidado también, ¿no? Por aportes por tareas de cuidado, donde se le reconoció a las madres que habían criado hijos, hijas, los años de crianza de esos hijos en la cuenta de los aportes jubilatorios, en aquellas que no lograban conseguir esos 30 años mínimos de aporte que tenemos que tener todos y todas para jubilarnos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es una discusión que se viene y que yo particularmente veo con
especial preocupación, ¿no? Porque el recorte más fuerte que hemos visto en el último tiempo del gasto público tiene que ver fundamentalmente con el recorte en jubilaciones. Es decir, las jubilaciones están congeladas. Y ahora, si encima ponemos en discusión las moratorias... Algo, María, sí. A ver, teniendo en cuenta el panorama de hoy, ¿no? Y lo que está pasando con los jubilados que aportaron toda la vida. No estoy haciendo un juicio de valor, pero sí quiero preguntarte cuál es la reflexión que hacen hacia adentro de esto, porque una reforma en este sentido tiene que haber, porque la realidad es que la clase pasiva está muy abandonada en la Argentina hace años. Y el hecho de haber, no me refiero nada más que haber permitido a las mujeres que se jubilaran, sino haber incluido en el sistema jubilatorio muchos de los cuales no aportaron en base a moratorias o en base a otros procesos que facilitaron esto para darle un mejor, o no sé, un resguardo a aquellas personas que, digo, no lo estoy poniendo en discusión entre nosotras, pero digo, ¿qué reflexión hacen al respecto de esto? Porque a mí ahí... Sí, te escucho. No, digo, cuando vos tenés una manzana que se termina, donde la dividís en 8 porciones y la querés hacer rendir por 16, y claro, es difícil. Mi pregunta ahí, la pregunta que yo me haría, si el problema es la moratoria o el problema es la masa de aportantes. Entonces, si lo que hay que trabajar no es en torno a la masa de aportantes, mucho más que sobre la quita de moratorias. Eso significa formalización. Significa formalización del empleo, significa una política activa y una planificación productiva en torno a un eje central que tiene que ser la formalización de los trabajadores, que en este momento gran parte de la economía está informalizada, ¿no? Esa es una primera discusión. Sí. La segunda discusión que yo haría, que es un poco la cuestión respecto a... Siempre recordemos que la moratoria es una deuda previsional, ¿no? No es un regalo del Estado a quienes se jubilan, sino que es una deuda, ¿no? Se va pagando a lo largo de los años. Eso es importante señalarlo. Sí. Pero además de eso, hay una discusión que es central que tiene que ver con la idea de concebir al cuidado como trabajo. Es decir, básicamente nuestras sociedades se han construido en torno a la idea de que solamente lo productivo y solamente lo que vale ser remunerado es aquello que sucede en el mercado de trabajo, ¿no? El trabajo de industrias, el trabajo de comercio, cuando uno sale a la oficina a trabajar. Ahora bien, la persona que se queda en casa haciendo las tareas del hogar, sosteniendo básicamente la comida, sosteniendo la crianza, sosteniendo la vestimenta, asegurándose de que todo el mundo esté en buenas condiciones dentro del hogar, esas tareas nunca fueron reconocidas como trabajo. Y por ende, nunca fueron remuneradas, ¿no es cierto? Entonces fueron desplazadas de la posibilidad de ser remuneradas. ¿Pero quién las tendría que pagar? Bueno, esa es una excelente pregunta. Una de las cosas que se viene reflexionando mucho desde los organismos internacionales y que se han hecho varias reflexiones en el último tiempo, es tratar de pensar cómo empezar a concebir esas tareas, el valor que aportan esas tareas al PBI, porque pensá una cosa, si vos mirás, el Ministerio de Economía hizo en los últimos años un cálculo interesantísimo y la última medición fue en el 2022. Si nosotras calculásemos el aporte que hacen las tareas de cuidado, ¿no es cierto?, de crianza, de cuidado de la casa, limpieza, etcétera, todas esas tareas sobre el PBI, ocuparía el 17% del PBI, o sea, aportarían el 17% del PBI. Eso está por encima de la industria y el comercio, que juntos son el 10%. Entonces la pregunta es, ¿cómo empezamos a pensar esquemas de corresponsabilidad? ¿Esto qué significa? Esto significa básicamente cómo logramos que la distribución de la responsabilidad sobre esos cuidados sea distinta. Es decir, que no recaiga mayoritariamente en las mujeres. Claro, bueno, pero esa corresponsabilidad debe estar conversada en el marco de la pareja, ¿o no? Digo, así como cuando uno se separa, la pareja es la que tiene que ponerse de acuerdo respecto de lo que son los bienes de ambos. En este caso, los cuidados y todo lo que hace a las tareas que se desarrollan en la casa, también debería ser parte de un acuerdo de la pareja. Digo, ¿sabes por qué digo esto? Porque digo, si hay
y lo digo siendo mujer y teniendo chicos y saliendo a laburar todos los días de mi vida, desde que soy muy chica. Digo, ¿cómo se hace para que un Estado pueda financiar? Si hay 20 que aportan, ¿cómo se puede hacer para que se les pague a 40? O sea, la das vuelta como la das vuelta, es muy difícil. Y que esos 20 que aportaron toda la vida, después vivan penando como viven hoy los jubilados. El tema es cómo haces para que los 40 aporten. Esa es la pregunta. Más que cómo sostenés un sistema donde solo 20 aportan. El problema es que no están aportando los 40. Ese es el problema, que no hay una política de formalización del empleo. Claro, bueno, entonces ese es otro tema. Entonces cuestionemos que no hay una política de formalización del empleo, que hay mucho empleo en negro, que el Estado es el máximo empleador en negro que existe y que es algo que no se resuelve hace 50 años. Junto con eso son importantísimas las políticas para sostener las trayectorias de las mujeres también en el empleo. Porque cuando vos haces doble clic sobre las políticas de formalización, también te tenés que preguntar cómo hacer para que las trayectorias de todas las personas se sostengan y no se caigan del mercado de trabajo. Y básicamente ahí vos antes me preguntabas, bueno, ¿cómo haces para reorganizar los patrones que serían una negociación a nivel del hogar? En realidad esos patrones están mediados por patrones culturales y ahí hay políticas institucionales muy claras que pueden reordenar esos patrones culturales. No son solamente, cuando uno mira las encuestas, claramente no tiene que ver con una negociación de la pareja en quién recaen las tareas de cuidado, si una ve constantemente a lo largo de todo el país y en las 24 jurisdicciones que son las mujeres las que dedican el doble de tiempo. Entonces, ya ahí no es una cuestión de qué es lo que pasa en el marco de la pareja, sino ahí te redoblo la apuesta. La discusión pasa a ser cuáles son los patrones culturales que están haciendo que la distribución de cuidados sea tan desigual, ¿no? Sí. Y ahí hay una política de Estado que es muy clara y que ya gozamos de esa política de Estado, que tiene que ver con las licencias, que tiene que ver con las licencias por maternidad y por paternidad. ¿Vos sabés cuántos días de licencia tienen los varones por un nacido vivo? ¿Cuántos? ¿En Argentina? Sí. 2 días hábiles. 3. No, sí. Perdón, 2 días. Eso significa que si nace un viernes no tenés licencia. Tenés que volver el lunes a trabajar. Sí, ese es un debate que se debe dar, así como en algunas provincias puntualmente se ha dado este debate, en algunos distritos de la Argentina. A nivel nacional esto es como que no termina de debatirse, pero me parece que igualmente hay una discusión económica y en relación al tema laboral y a las leyes de empleo que todavía va por encima de todo esto, porque si no, estamos como todo el tiempo discutiendo sobre lo mismo. A ver, es esto que te decía, es muy difícil hacer responsable, por ejemplo, no sé, te pongo otro caso, a una persona soltera que vive sola de los impuestos del de al lado que tiene 5 hijos. Es como, termina siendo injusto y desigual también. El tema me parece que no sé si tiene que ver del todo con el género. La desigualdad ahí es general. Coincidimos plenamente en que hay múltiples desigualdades. Efectivamente no son las únicas las que giran en torno al género. De hecho, un poco ahora están en la agenda porque mañana es 8M y eso es lo que se pone en relevancia en la discusión. Claro, sí. No es la única. Tenemos desigualdades socioeconómicas realmente acuciantes y desigualdades en la distribución de las personas en la estructura productiva absolutamente urgentes de tratar. En eso no hay ningún tipo de duda. Acá la invitación que siempre hace el 8M, digamos, y la reflexión de los últimos tiempos, es tratar de pensar un poco todas esas tareas que hacen a la reproducción misma de la vida, digamos, a que una siga viva y a que el resto de la familia siga viva, si no son también contribuciones a la economía. Porque solemos pensar que las discusiones económicas son solamente aquellas que tienen que ver con los indicadores formales que suelen publicar el Ministerio de Economía, que en los últimos años, haciéndose de esta agenda, estuvo publicando todos aquellos otros indicadores que tienen que ver justamente con eso. Seguimos teniendo brecha salarial en la Argentina, seguimos teniendo una brecha de cuidados, seguimos teniendo licencias absolutamente desfasadas
de las configuraciones familiares actuales, ¿no es cierto? Sí, siguen habiendo problemas, ¿no? Sí, Incluso en esto que vos decías, muchas veces es una negociación entre la pareja. Bueno, hay un fenómeno muy recurrente, incluso vos mencionabas los casos de separación. Sí. Más del 80% de los padres en los casos de separación no da la cuota alimentaria. Sí. Entonces estamos en un problema grave. Me parece además que hay un tema, o inclusive miraba a raíz de otra cuestión, la renovación de la lista de las personas más millonarias del mundo, y en los puestos más altos de esta lista son todos hombres. Hay un techo de cristal que todavía no se logra perforar a nivel mundial, no es nada más una cuestión de la Argentina, y sí me parece, porque si no... pareciera que la discusión la llevamos por otro lado. El 8M y el trabajo que se hace de todas las organizaciones es muy, muy importante. Lo que entiendo logra hacer es visibilizar situaciones de mucha desigualdad que siguen existiendo a nivel mundial, pero también creo que es nuestra responsabilidad, la de las mujeres, de poner las discusiones en el lugar que corresponden, ¿no? Lo digo porque me siento también responsable de dar mi opinión en este contexto, ¿no? Y también sí es preocupante que después del trabajo que se viene haciendo en muchos aspectos digan, bueno, en lo que es política de género volvemos para atrás, cuando se ha avanzado. Tal vez falta muchísimo por recorrer, tal vez no, falta muchísimo por recorrer, pero lo que se avanzó, dar marcha atrás con esto. Eso sí me parece preocupante y me parece para prestarle atención. Yo te agradezco, María, que te hayas dado a esta charla, esta discusión. Te mando un beso grande y gracias por tu paso por Argentinos de Bien. Por favor, gracias a vos. Adiós. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Era María de las Nieves Puglia, socióloga y directora de géneros de Fundar. Hacemos una pausa, ya venimos.